con los receptores. Esto ya lo vimos en un anterior video, donde comparamos tanto receptores adrenérgicos y colinérgicos. Bien, de acá que es importante que yo sepa que todos los receptores adrenérgicos son proteína G, independientemente de su estructura o de su respuesta. Pueden ser GQ, GI y GS. ¿Ok? Bueno. Los receptores de proteína GS, como su nombre lo dice, son estimulantes. Por lo tanto, el neurotransmisor llega acá. Gracias al complejo de proteínas debajo de la membrana, hacen que se estimule, hacen que se active la proteína G, y por lo tanto se libera la subunidad alfa. La subunidad alfa estimula la adenilciclasa, y la adenilciclasa nos va a dar dos resultados finales: aumento del AMP cíclico, que ya es un segundo mensajero muy potente para darnos funciones, y aumento de la proteína quinasa A, que nos van a dar todos juntos que apertura de canales, nos aumenta los niveles de calcio, por lo tanto va a estimular a esta célula, y esa es la respuesta. Bien, la proteína GQ también hace algo similar, también es estimuladora. O sea, acá en términos generales, la proteína GS es estimuladora y la proteína GQ también es estimuladora. ¿Ok? Bueno, tenemos acá entonces que vamos a liberar por lo mismo, por el GTP se libera la subunidad alfa, y la subunidad alfa viaja hasta la fosfolipasa C. La fosfolipasa C lo que hace ahora es activar tanto el inositol 3-fosfato y al diacilglicerol. El inositol 3-fosfato aumenta los niveles de calcio. Mucha atención, si aumenta los niveles de calcio acá, entonces, ¿qué va a pasar para que con esta célula se activa y por lo tanto hay contracción o hay movimiento de vesículas? O sea, activa la célula, por eso es estimulante. Y finalmente el diacilglicerol activa a la fosfoquinasa C. Y por lo tanto tengo elementos de respuesta que me van a dar la respuesta. Finalmente, la proteína G inhibitoria, que tendría que hacer lo mismo, pero a la hora de activarse, esta se termina inactivando, ¿sí? O sea, no hay función. Bien, ¿qué receptores adrenérgicos entran en estos grupos? Bien, veamos el receptor alfa 1. El receptor alfa 1 entra dentro de la clasificación o entra del grupo de los GQ. O sea, en realidad la proteína GQ es un alfa 1. O al revés, el alfa 1 es un GQ. Entonces, ¿qué función tiene? Activar el calcio, por lo tanto, vasoconstricción. Y nosotros dijimos al inicio del video, alfa 1 en el músculo liso, que produce constricción del músculo liso. Y además, o sea, siempre va a estar activando esto, por lo tanto va a aumentar la secreción, va a ser midriático porque actúa en la contracción del músculo iridodilatador, y entonces vamos a tener activación siempre con alfa 1. Ok, bueno. El alfa 2 va a inhibir la neurotransmisión y es un receptor que está ligado a proteína GI inhibitoria. Bien, acá el beta 1 va a aumentar, está en el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, sinotropismo. ¿Por qué? Porque aumenta el AMP cíclico, aumenta el calcio, por lo tanto aumenta la contracción cardíaca, libera renina, etc. O sea, es activador. Y acá hay algo que les va a llamar la atención y a mí siempre me traía conflicto en la universidad. El receptor beta 2 y el receptor alfa 1 dijimos que son antagónicos en la función del músculo liso. ¿Ok? Pero tú dirás, si el beta 2 es activado por AMP cíclico, por proteína quinasa A, ¿por qué no hace constricción como lo haría su amigo y hermano el beta 1, que aumenta la función? En cambio, en este caso la función se inhibe. Hay una función de relajación, que en realidad es una función activa. Por dos cosas. Primero, que el alfa 1 va a ser siempre predominantemente activada, o sea, siempre va a producir vasoconstricción. ¿Ok? Y el beta 2 está relacionado a que la proteína quinasa A en este sentido hace que el potasio salga de la célula, y al hacer que el potasio salga voy a hiperpolarizar esta membrana y por lo tanto voy a inhibir la contracción. Además va a fosforilar proteínas para evitar la contracción, o sea, facilitando en realidad la activación, en realidad facilita la relajación del músculo liso. ¿Ok? Bueno, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca, la gluconeogénesis, y el beta 3 que está también relacionado acá, y el D1 de la dopamina. Y en los colinérgicos, que ya vimos cuáles son activadores e inhibidores. Y la mnemotécnia para recordar este orden de proteína GQ, por si les preguntan. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la estructura química. Esa es la estructura química que nosotros vamos a encontrar. Fíjate que no se modifica tanto y hay una constante, este anillo de acá. Este anillo de acá, para nosotros en la tirosina, que es nuestro punto clave, se llama catecol, ¿ok? El anillo catecol. Y esto de acá arriba que sale para afuera se llama etiloamina. Fíjate cómo se modifica de ahí el nombre también, ¿no? Para que se den cuenta. Las catecolaminas. ¿Cómo se modifica en la dopa? ¿Cómo se modifica en la dopamina? Sí, aumentándole, quitándole oxígeno. La noradrenalina. Y finalmente en la adrenalina, que le aumenta una unidad de terminal carbono. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura química.
Y en la historia, para que nosotros nos acordemos, perdón, estas estructuras, perdón, le van a dar la especificidad. Se me estaba yendo. Por ejemplo, la adrenalina, gracias a este final de carbono, se va a unir a todos los receptores. ¿Okay? La noradrenalina, porque le falta eso, se une menos al beta 2. ¿Okay? Bueno, y la dopamina se une solamente, se une a todos los receptores, además de los receptores dopaminérgicos. ¿Ok? Bueno, y estas modificaciones en realidad de la tiloamina le van a dar la característica, por ejemplo, al salbutamol, al salmeterol, solamente modificando esto le van a dar la especificidad para irse al receptor beta 2. Ahora sí, historia. Y en la historia vamos a hablar de William Bates. Él dijo, hay algo en la epinefrina, o sea, arriba de los riñones, y esta es su publicación. Hay esto que me aumenta en los pacientes cuando yo le hago el extracto, o sea, le saco esto, que me aumenta funciones, me aumenta la frecuencia cardíaca. Y eso lo descubrió en 1886. Y para el 1904 ya se sintetizó por Friedrich Stott. Y finalmente un chinito, Hikoshi Takamine, terminó en su laboratorio de sintetizar y de producir adrenalina, que fue la primera hormona. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vámonos a efectos farmacológicos. Desde mi punto de vista, esta es la diapositiva más importante para que tú entiendas esas tablotas grandes que te ponen en el libro. En el libro te ponen unas tablas enormes, largas. ¿Ok? Bueno, eso va a estar resumido acá. Y si tú sabes esas tablas o si sabes esta diapositiva, rápidamente y fácilmente vas a poder deducir las contraindicaciones y los efectos adversos de los fármacos adrenérgicos. O sea que ponte pilas y entendamos esta diapositiva. Anatómicamente, el sistema nervioso simpático se va a dividir en un segmento tóraco y un segmento lumbar, sistema dorso-lumbar también, ¿ok? De T1 a L3. De acá van a salir nervios, estos nervios van a formar cadenas ganglionares y estas cadenas ganglionares van a terminar inervando a todos estos órganos, ¿ok? Bueno, si llegan las fibras al ojo, a la pupila, van a producir midriasis gracias al receptor alfa 1, ¿ok? Bueno, en la piel, va a llegar a toda la piel, van a producir, gracias al efecto alfa 1 y alfa 2, vasoconstricción y también piloerección. Eso es muy fácil de darse cuenta, porque si tú tienes un paciente con un exceso de función adrenérgica, vas a ver que la piel es pálida, porque como hay vasoconstricción, no va a haber esa función, no va a haber sangre acá y por lo tanto va a tener una piel pálida, ¿ok? También va a producir la sudoración, va a aumentar la sudoración y por lo tanto se va a asociar a una sudoración fría, piel fría y sudoración fría también, ¿ok? Bueno, también va a llegar a las glándulas salivales y por acción alfa 1 va a inhibir la salivación. Ok, vamos ahora a nivel cardiovascular, porque al inicio del video te acuerdas que te dije que cumplen funciones más cardiovasculares, ¿ok? Y eso es importante saberlo porque eso se pregunta mucho. El receptor beta 1 predominantemente cardíaco, parece que hay otros más acá, pero es más importante el beta 1, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la contracción, es un inotrópico positivo. ¿Ok? Bueno, a nivel de los vasos sanguíneos van a encontrar receptores alfa 1 y beta 2, por lo que si yo estimulo los beta 2, ¿qué dijimos? Beta 2 es relajación, va a haber disminución de la resistencia vascular, por lo tanto hipotensión. Pero si tú estimulas los receptores alfa 1, que hay aumento de la resistencia, si aumento de la resistencia hay hipertensión, ¿ok? Bueno, entonces dependerá de cuál yo estimulo o cuál fármaco le doy al paciente para estimular alfa 1 o beta 2. ¿Ok? Por lo general, cuando yo doy cualquier fármaco, si doy a dosis bajas, siempre estimulo el beta 2. Pero si doy a dosis muy altas, siempre estimulo el alfa 1. ¿Ok? Por eso la mayoría de los fármacos, adrenalina, noradrenalina y dopamina, van a ser vasoconstrictores. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro esa parte. Bien, en los pulmones, en los bronquios, vamos a tener receptores alfa 1 y beta 2. Aquí, pero predominantemente el receptor beta 2 se lleva la flor, o sea que hay mucho beta 2. ¿Ok? Bueno, a nivel gastrointestinal vamos a tener receptores alfa y beta, que a predominio del receptor beta van a inhibir la función, o sea, no hay motilidad, o hay relajación de las fibras musculares intestinales. Bien, no tiene mucha importancia tampoco. A nivel endocrino, a nivel hepático, van a hacer que se produzca una hiperglicemia, ¿ok? Eso también va a ser regulado por la función pancreática, ¿sí? Entonces estos fármacos elevan la hiperglicemia. El alfa 1 sobre todo aumenta la producción de glucosa y el beta 2 inhibe la producción de glucógeno, ¿ok? O sea, de que se reserve la glucosa, por lo tanto toda la glucosa se va a liberar, ¿ok? Bueno, finalmente tenemos efecto hiperglucemiante. Y directamente, si tú te acuerdas, que nace de la asta lateral sin ganglio y directamente pasa a donde a la
médula suprarrenal. Y acá se dispara todos los neurotransmisores, todos los neurotransmisores adrenérgicos. Bien, a nivel renal vamos a encontrar receptores D. Estos receptores delta, que son receptores de la dopamina, son receptores que van a producir vasodilatación renal, no te olvides. ¿Ok? Bueno, a nivel ya intestinal y sobre todo a nivel urinario, vamos a ver que el músculo liso del detrusor se va a relajar. Esta relajación del músculo liso se debe al receptor beta 2. ¿Ok? Bueno, en cambio, el receptor alfa 1 va a aumentar el tono del esfínter. Y lo mismo pasa en el nivel gastrointestinal. Se relaja todo, pero los esfínteres, gracias al alfa 1, se contraen. ¿Ok? Bueno, acá aparece un útero y acá aparece un mastocito. ¿Qué sucede? Vamos con el mastocito. Gracias al receptor beta 2, este puede inhibir la función del mastocito, y el mastocito está relacionado a funciones de liberación de histamina, sobre todo en procesos alérgicos, o sea, que puede aumentar, por ejemplo, la broncoconstricción o la anafilaxia. Entonces, estos fármacos pueden terminar modulando esta función, que es más que todo una función inmunológica. ¿Ok? Bueno, a nivel uterino vamos a encontrar esto que es importantísimo. Los receptores alfa en el músculo liso, ¿qué hacen? Hemos dicho contracción, o sea, en tu cabeza, alfa contracción. Contraen el útero. Y los receptores beta que dijimos del beta, relajación. Por lo tanto, relajan el útero. ¿Ok? Lo mismo, la misma regla que sigue para todos los músculos lisos. Ese es el punto clave para entender esta diapositiva, ¿sí? Saber de manera general y luego ya lo aplicas simplemente para deducir. ¿Ok? Bueno, de esto salen los efectos adversos. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que está en exceso. Bien, acá les pongo un video que lo hicieron en la Universidad Nacional de Córdoba, que son los efectos de la cocaína. ¿Ok? Bueno, fíjate cómo entra, hace midriasis, esto viaja por sangre, va a llegar a todos los tejidos, nos llama la atención y nos tiene que llamar la atención, perdón, que llegue a ¿dónde? A corazón, aumento de la frecuencia cardíaca, broncodilatación, aumento de las resistencias, hipertensión arterial. ¿Sí? A nivel central, esto por ejemplo, la cocaína que aumenta todas estas funciones, por estoy poniendo ejemplo de la cocaína, va a facilitar la activación y la agitación. Y por tanto, este paciente va a tener agitación psicomotriz, activación del sistema noradrenérgico y finalmente estarás como, corre perra, corre. Bueno, ok. ¿Cuáles serían los efectos adversos entonces? La midriasis obviamente sí, en glaucoma de ángulo cerrado, sí te va a ir mal si tú lo haces midriasis. Vasoconstricción a nivel de piel, por ejemplo, si le das de manera tópica, puedes producir que necrosis de ese tejido, o sea, sobre todo en áreas distales, y lo vamos a ver más adelante. Sí, efectos cardiovasculares. Los más importantes efectos adversos de estos fármacos son cardiovasculares. A nivel cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y por lo tanto puede producir taquicardias, arritmias, ¿sí? Isquemia, infarto. Vasoconstricción, aumenta tanto la resistencia por el alfa 1 que puede producir hipertensión y por tanto hipertensión, hemorragias cerebrales. Broncodilatación casi no hay ninguna, pero por el lado contrario puede haber broncorrea, ¿sí? En efectos muy muy contados. ¿Ok? Bueno, a nivel urinario puede producir relajación del músculo liso, tanto que puede producir retención urinaria aguda. A nivel renal, el receptor de delta produce vasodilatación, pero cuando tienes un exceso, porque los efectos adversos son excesos de estos fármacos, vas a producir receptor alfa y por lo tanto si tienes receptor alfa a nivel renal, vasoconstricción tan importante renal que puedes producir una falla renal. A nivel uterino, los alfa 1 contracción y los beta 2 relajación. ¿Ok? Bueno, y acá tenemos entonces, para que nosotros nos acordemos, esta mnemotecnia, MAT, midriasis, agitación, arritmia, angina, taquicardia, ya sabemos por qué, hipertensión, ya sabemos por qué, y la sudoración fría, dijimos, porque estimula la sudoración fría. Haciendo una pausa para que tú entiendas. Las glándulas sudoríparas están inervadas por el sistema colinérgico y por el sistema adrenérgico. Ambos sistemas ayudan de manera sumatoria a su función, ¿ok? Pero el sistema adrenérgico da una secreción más espesa. Por lo tanto, cuando tú tocas a un paciente que está haciendo un shock, por ejemplo, y tiene un efecto excesivo para tratar de recuperar esa función adrenérgica, entonces hay una sudoración muy fría, muy pegajosa, ¿ok? Bueno, sudoración y convulsiones. Ok, ahora comenzamos estudiando de manera detallada cada grupo farmacológico, ¿ok? Comenzamos con catecolaminas. Vamos a ver justamente la adrenalina. Cuando el doc te dice que
Ahora explique a la clase lo que entendió. Cuando sales a exponer y luego solo lees lo que están las diapositivas, pues ahí te preguntan los docentes. Ya. Comencemos. Bien. Adrenalina. Recuerda receptores. Siempre alfa 1, alfa 2, beta 2 y beta 1. Siempre en ese orden. Son iguales para todos, pero siempre responden en ese orden. ¿Ok? Bueno. Va a ser el efecto cardiovascular de la epinefrina. Aumenta la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, a hipertensión arterial si tú aumentas la resistencia, porque la presión es igual al flujo por la resistencia. ¿Ok? También va a tener efecto inotrópico, cronotrópico positivo. ¿Sí? Va a dosis pequeñas producir hipotensión por activación del receptor beta 2. También va a producir vasoconstricción periférica, disminución del periodo refractario y aumenta la repolarización. O sea, si te das cuenta, tiene un efecto que arritmogénico. O sea que por eso el efecto adverso son arritmias. ¿Ok? Bueno, también tiene un efecto inmunomodulador y va a producir hipopotasemia. Ok. Comencemos un poquito con su farmacocinética. Fíjate que podemos dar este fármaco por vía subcutánea intramuscular inhalatoria. También lo podemos distribuir, se distribuye por todo el cuerpo, también va a llegar a la placenta, a la leche, etc. Va además metabolizarse por estas dos enzimas y va a eliminarse por vía renal. Eso ya lo vimos. Bien, uso de emergencias. Tienes que acordarte, la adrenalina es un fármaco que tú lo vas a ver siempre. Cualquier rote que vayas en emergencias siempre tiene en su caja de paros una adrenalina. En emergencias donde rote siempre va a tener adrenalina. O sea que es una droga que tienes que saber manejarla. Bien, ¿para qué en uso de emergencias te pongo esta mnemotecnia? Para anafilaxia, para broncoespasmo, para cardiorrespiratorio, para paro cardiorrespiratorio, para diferir anestésicos locales, para la epistaxis y para elevar la presión arterial y para el glaucoma. ¿Ok? Bueno, acá, crisis anafiláctica. Droga de primera elección. La adrenalina se da por vía subcutánea o intramuscular. La mejor es la de elección, la vía intramuscular. ¿Qué pasa? Un paciente con crisis anafiláctica es un paciente que tiene una respuesta alérgica muy exacerbada, ¿sí? Tanto que puede producir un edema de glotis que puede obstruir la vía aérea. Entonces, cuando tú le das adrenalina a este paciente, vas a tener el efecto alfa de los vasos sanguíneos, por lo tanto hay vasoconstricción y por lo tanto si hay vasoconstricción no se produce edema, por lo tanto el edema se limita. Vas a tener además el efecto beta 2 a nivel respiratorio que va a producir apertura de las vías aéreas altas y bajas, por lo tanto mejor respiración del paciente. Y esto que estoy poniendo ahora en cada video son algoritmitos así con cariñito. Así le digo a esto, cosa que tú tengas en la mente. ¿Qué voy a hacer? O sea, ten un esquema de lo que vas a hacer. Pese a que no es clase de terapéutica, pero ten en la cabeza qué es lo que voy a hacer, qué es lo que... O sea, como médico tú tienes que dar una solución y si no responde a esa solución, tienes que utilizar otra alternativa. Y si no responde a esa otra, y a esa otra, y a esa otra. ¿Ok? Entonces, tienes un paciente con una crisis anafiláctica. Haces el ABCD. Si ya está en shock o en algo, directamente vas a tener que comenzar maniobras de reanimación. Pero si todavía la vía aérea está permeable, entonces le administras adrenalina intramuscular. ¿Ok? Bueno, para facilitar la respiración puedes darle salbutamol que te va a ayudar a abrir las vías aéreas. ¿Ok? Bueno, luego también, obviamente, si esta es una respuesta inmunológica, o sea, inflamatoria, exagerada, corticoides van a ir muy bien. Entonces va a ir de la mano adrenalina con corticoides. Y como es una alergia, un antihistamínico también va a ir bien. Entonces trata de meterte esto en la cabeza. Adrenalina, corticoides y antihistamínicos. Otra indicación, y esta es una de las más importantes, porque a todos nos ha tocado o nos va a tocar atender un paro cardiorrespiratorio. Y acá la AJA siempre saca un esquema, un algoritmo para tratar esto, que lo vas a encontrar en el BLS, en el ACLS, que recomiendo que son cursos que hagan. Como estudiantes tienen que hacer esos cursos para salir y tener una formación, una mejor formación que los que no hacen el curso. ¿Ok? Bueno, entonces acá circulación, abrir vías y ventilación. ¿Ok? Entonces, si veo a un paciente y no tiene pulso, inicio maniobras de compresión. ¿Ok? Bueno. Empiezo a hacer las compresiones y obviamente si estoy en un medio hospitalario voy a poder monitorizar, poner oxígeno y poner una vía venosa. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la medida que va a salvar la vida a este paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio? Por lo general los paros cardiorrespiratorios están dados por arritmias cardíacas, ¿sí? Que pueden ser desde taquicardias, fibrilaciones, asistolias, taquicardias ventriculares sin pulso, etc. Todo lo que produzca un paro, ¿ok? Esas arritmias, ¿sí? Yo primero tengo que saber si pueden desfibrilarse o no. Si se desfibrilan, lo primero que le va a salvar la vida va a ser la desfibrilación. Si no se puede desfibrilar, y
y aunque se pudiese desfibrilar, el siguiente paso siempre va a ser adrenalina para cualquiera de las dos cosas, si es que se desfibrila o si no se desfibrila. Y la adrenalina la voy pasando cada 3 minutos, ¿ok? Bueno, ¿por qué razón es importante dar adrenalina a un paro cardiorrespiratorio? Porque fíjate que a nivel vascular tenemos alfa 1 y el alfa 1 va a ser vasoconstricción periférica, haciendo que en un paciente que no está perfundiendo porque el corazón no está latiendo, hago que toda la sangre que está en los pies, en los intestinos, se vaya al centro. Por lo tanto, del centro puede hacer que fácilmente se perfunda el cerebro, ¿ok? Entonces la adrenalina va a facilitar esa perfusión cerebral por recolectar sangre de la periferia. La primera. Y la segunda, porque al tener el receptor alfa y beta 1, voy a hacer que este corazón se empiece a sensibilizar, ¿sí? Cosa que cuando yo le doy la desfibrilación pueda responder mucho mejor a la desfibrilación y entrar en ritmo sinusal. También van a entrar dentro de este grupo de drogas para pacientes como para tratar taquicardias o arritmias desfibrilables, la amiodarona y la lidocaína. Pero por lo menos estas sí o sí tengo que saber manejarlas. ¿Ok? Bueno, en la bradicardia, como vimos en el anterior capítulo, vamos a tener un paciente. Tenemos que preguntarnos, ¿la bradicardia de este paciente es estable o es inestable? Si es inestable, con alteración de conciencia, hipotensión, etcétera, tengo que comenzar que atropina. Pero si no responde a la atropina, lo siguiente que va a hacer es que a colocar un marcapaso transcutáneo. Y finalmente tengo otras dos opciones, la dopamina y la epinefrina, que me va a servir para poder salvar a este paciente, o sea, evitar que la bradicardia lo termine matando. ¿Ok? Bueno, pero fíjate que no es de primera elección, como en la crisis anafilática y en el paro cardiorrespiratorio. Bien, acá a nivel, por ejemplo, cuando tengo una hemorragia y es una hemorragia intestinal o una hemorragia digestiva alta, le hago al paciente una endoscopía. Entonces, al hacer la endoscopía yo puedo encontrar un foco hemorrágico. Lo que hacemos es instilar adrenalina alrededor de la herida y por el efecto de vasoconstricción continua voy a hacer que esa herida deje de sangrar. Lo mismo pasa en cirugía, ¿sí? En la cirugía, para evitar que una zona siga sangrando, le puedo instilar adrenalina y va por el efecto de vasoconstricción para la hemorragia. ¿Ok? Bueno, finalmente por el efecto beta 2 puedo dar en broncoespasmos por nebulizaciones. Van a ver que muchas veces los niños que no pueden respirar porque tienen un broncoespasmo tremendo por una bronquitis, se los puede nebulizar con un poco de adrenalina. ¿Ok? Y eso va a abrir las vías aéreas del nene y por lo tanto va a poder respirar mejor. ¿Ok? En shock sin respuesta a volumen, por ejemplo, que se produce en el shock séptico, también me sirve mucho la adrenalina. No es de primera elección, pero sí se puede dar por bomba de infusión continua. Mucha atención porque acá, cuando yo les decía la farmacocinética, lo damos por todas estas vías, pero la más importante vía es la vía endovenosa. Porque acá yo puedo controlar con una bomba de infusión cuánto le estoy dando en microgramos, kilogramo, minuto. La adrenalina muy difícilmente lo voy a dar así como damos cualquier otra droga en bolo, etcétera, aparte de estas indicaciones. Pero si voy a dar de infusión continua, son dosis muy chiquitas, por lo tanto tengo que sí o sí controlar cuánto le voy a dar de esa droga. ¿Ok? Bueno, efectos adversos a nivel central: ansiedad, insomnios, agitación, alucinaciones, hemorragia intracraneal. A nivel oftalmológico: midriasis, cardíaco, arritmias, hipertensión, taquicardias, sudoración, palidez. Ya vimos por qué, por el efecto alfa 1, náuseas, dificultad respiratoria, acidosis metabólica, sequedad faríngea. Todos estos derivados del efecto alfa 1 y beta 1. ¿Ok? Bueno, las contraindicaciones: obviamente un paciente con shock hipovolémico, primero debo reponer el shock hipovolémico. Insuficiencia cardíaca por el vasoespasmo alfa 1 que hace, puede hacer que el corazón empiece a tener anginas. Arritmias, obviamente que no, a menos que sean arritmias de qué tipo, desfibrilables o no desfibrilables en un paro cardiorrespiratorio. Otras arritmias, mejor no dar adrenalina. ¿Ok? Bueno, alergia al sulfito, glaucoma, ángulo cerrado, hipertiroidismo, diabetes y hiperglicemia. ¿Ok? Bueno, los anestésicos locales y esto: el ciclopropano, cloroformano, halogenados, la dobutamina, la dopamina, el isoproterenol, salmeterol. Todos estos pueden aumentar la función. Aquellos que bajan la función, menor efecto, los beta bloqueantes y la prazosin. ¿Ok? Bueno, y en embarazadas es clase C. ¿Listo? Bien. Ahora veamos aquellos que son no selectivos. Lo mismo, pero catecolaminas, que son la noradrenalina y la dopamina. Y acá yo tenía que bardear a Belina por el video este que tengo. Porque es muy gracioso el video. Es muy bizarro. O sea, tiene un video muy bizarro. Pero